entonces hablamos de la columna del balance del torneo. Sí. Tenemos varios datos para reflejar un poco lo que fue el campeonato, que hubo evolución en bastantes cosas. Vamos a empezar con los equipos que han sido revelación. Dijimos que el torneo fue más parejo, que algunos equipos sorprendieron. Lo hablamos de hecho con jugadoras, que le dijimos qué equipo fue el que más te sorprendió, que más te gustó. Platense aparecía central. En el caso de Platense, empezó la primera fecha empatando contra Boca, sumó 35 puntos y fue una de las revelaciones del torneo. Digo una porque también está Central, que si bien tiene un equipo con algunas convocadas a la selección, con lo cual un poco sorprende, otro poco no, por el plantel que tiene, daba para que haga una buena campaña, pero salió entre los 3 primeros y llegó a la última fecha con posibilidad de salir campeonas. O sea que también de alguna manera hay que ponerlo como revelación, porque no sé si alguna se imaginaba esto o no. Desde principio a fin es un torneazo. Y déjame una cosita. ¿Son 2 equipos? Eso. Al menos los que mencionaste, te lo dejo, perdón. No, decilo si querés. No, que hablamos mucho del tema de mercado de pases y cuando se refuerzan los equipos. Bueno, en este caso, de hecho hasta tuvieron alguna que otra baja, pero son equipos cuyos nombres propios se mantuvieron, crecieron, creció la identidad del equipo y creció el nivel de juego. Sobre todo en el caso de Platense y Huracán, en el caso de Central sumó a Erika Lonigro, que es jugadora de selección, y eso la verdad cambia bastante para mí. Se había ido poco igual. ¿Cuánto Sí. se llegó a ir? No, Pero un año. para mí no es lo mismo que esté ella o no. Es No, como- no, total. Un gran momento de Lara López también. Sí. Afiladísima Sí. en este campeonato. Y se Hizo un sumó gran Lumila campeonato. Martínez también, que hizo un muy buen torneo, Sí. que hizo un gol a River espectacular. Y bueno, y sumamos a Huracán, que la verdad que el torneo no es que fue bárbaro, pero fue un buen torneo, pero lo que tiene que junto con Platense fueron los 2 equipos que no perdieron ni contra Boca ni contra Guayurquiza, que son los líderes del torneo, y eso de alguna manera es una revelación, sobre todo para Huracán, que no fue, que terminó entre los primeros 5, pero le sacó puntos a Guayurquiza y a Boca, que eso llevó a que los 2 lleguen a jugar en la última fecha un desempate. De hecho, Huracán también, estoy pensando, empató con Central. El torneo molesto pasado para empató jugar con Huracán. El Guayurquiza, torneo pasado pero empató no con con Guay. Boca. Es incómodo. O sea, les resulta incómodo. Y eso de alguna manera fue la revelación. No hizo, la verdad, porque también hay que decirlo, el torneo que hizo Platense y el torneo que hizo Central. Pero fue un equipo que generó molestia, que no fue era jugar contra Huracán, era complicado, incluso en el estadio jugó contra Boca. No es que en una cancha chica que por ahí le podés sacar algún tipo de ventaja. Pasamos entonces a la siguiente placa. ¿Cuál es? Este también... Este dato es una mierda. ¿Cómo que es una mierda? No es una mierda, está mal. O sea, no, está bien el dato. Está bien, periodísticamente está bien, pero es una escuchá, cagada. Pero bueno, es un avance también. A comparación de lo que... No sé, porque estamos contando estadios que no estaban en las mejores condiciones también. Eso es verdad. Por eso, sí, los equipos en los que más se jugó en estadio fueron en Guayurquiza y el Porvenir. Esos equipos, en el caso de Guayurquiza, tiene un predio que es... Rancho Taxco. Casi que en otro país. Juegan en la cancha por comodidad, porque es una cancha y porque tampoco hay otra alternativa, digamos. Sí, o sea, hay todo un debate con eso, porque yo entiendo como, bueno, pero al menos es la cancha, nos dan la cancha. Está bien, pero es primera división. Sí. Y hay que ver realmente, y esto no es contra el club, no es contra la jugadora, ni ahí, pero hasta lo has hablado, se habla con la jugadora hasta del Porvenir, que la cancha realmente hasta podía llegar a ocasionarles problemas físicos a ellas, porque estaba en muy malas condiciones para las últimas fechas del torneo. Sí. De 190 partidos disputados, el 85 se disputaron en estadios, es casi la mitad. El 44% es un avance grande con lo que fue el torneo anterior. Sí, no están en las mejores condiciones la cancha, eso también. O sea, hay que desglosar un poquito el dato. Por ejemplo, la del Porvenir, sobre todo, que es uno de los equipos que más se ha jugado ahí. Pero hay un avance, como por ejemplo, Gimnasia jugó todos los partidos en su cancha.
Pero Estudiantes, 1. Sí. Boca no abrió la Bombonera para partidos importantes. River menos. Contra el Superclásico. Este torneo jugó con San Lorenzo. El Superclásico Bueno, se jugó en la Boca Bombonera. abrió Y para una el fecha. Superclásico. Sí, hay equipos que lo abrieron una sola vez. Lanús, que lo abrió recién en la última fecha. Estudiantes de La Plata. Boca. O sea, digo, está buenísimo el dato. Es un dato que aparte vos lo ves de afuera y Racing. alienta, olvídate. Pero realmente los equipos que tienen las herramientas y los recursos y el césped en perfecto estado para que se recupere para el masculino y para el femenino, no abrieron la cancha todas las fechas, ni tampoco más de una vez. Entonces, es un dato que para el próximo torneo esperemos que Sobre que todo sea más copiar grande, más estos alto. modelos. El modelo de Central, que solo un partido no jugó en su cancha, que fue en el de la primera jornada. Después todos los partidos jugó en su cancha. Terminó tercero. Fíjate. Y después Gimnasia de La Plata abrió todos los partidos y de hecho va a jugar, como dijimos, las inferiores ahí. En el medio, por ejemplo, se encuentran equipos como Independiente y Huracán que abrieron bastantes partidos la cancha. Y que no lo solían hacer de alguna manera. Independiente jugó el Clásico, Huracán jugó contra Boca, contra Belgrano, ponele. No hace falta que sea un partido de tanta relevancia y sin embargo se abrió, eso está bueno. Creo que Gimnasia alguno que otro no pudo abrir igual. Pero me parece que... sí. Bueno. No importa. Excepciones, o sea, después, como decís vos, un modelo a seguir. Ambos. Yo estoy... Mandale, Bueno, estoy bueno, segurísima. pero- Estoy segurísima lo que estoy diciendo. Oh, mirá vos. Bueno. Y Igual son después- modelos, o sea, perdón, pero son modelos igualmente. Gimnasia sacó el bono para que saques la entrada anual, o sea, de Claro. verdad, y cuando ibas a los partidos estaban las camisetas de las jugadoras en la tienda para comprarlas ahí, o sea, es un proyecto y hay voluntad y se nota. Totalmente. Dice que preguntaron qué día Portanova va a dar la lista en el Mundial. Y la tiene que dar ahora, este fin En de 12 semana. días empieza el Mundial, 13, 14 días empieza el Mundial. O sea que antes... Sí, Sí, no tiene que darla este fin de semana. sí. Bueno, después otra de las conclusiones que se llegó de este torneo es que fue un torneo mucho más parejo que el anterior. En este campeonato Boca y Guayurquiza empataron 3 partidos y perdieron 1, ambos, los dos llegaron con los mismos puntos. Por ejemplo, Boca empató con Independiente, con Huracán y con Platense y perdió contra Guayurquiza. Guayurquiza perdió con Central, empató con Huracán y con Platense también. Y bueno, es mucha diferencia a comparado. Aguantame un poquito, no me cambié la placa. No me Hay quemé. mucha diferencia con respecto al torneo anterior porque Boca, que salió campeón en el campeonato del 2022, no perdió ningún partido. Y Guayurquiza había perdido uno solo y había empatado uno. El que perdió es contra Boca. O sea, tenés diferencia de 2-3 partidos y además de la diferencia de gol, que lo vamos a ver en próximas placas. Ahora sí. Disminuyó la cantidad de diferencia de gol en los dos torneos. En este campeonato, por ejemplo, el equipo que con mayor diferencia de gol fue Defensores de Belgrano, que tuvo menos 38 entre los goles que recibió y los goles que convirtió. Lanús, que terminó último en el torneo, tuvo menos 35 de diferencia de gol. Y los últimos del campeonato anterior eran Español y Villa San Carlos, tienen menos 84. En el caso de Villa San Carlos, más del doble de lo que fue este torneo. Español. Español y menos 55 Villa San Carlos. Bueno, los tres que vemos ahí junto con Comunicaciones descendieron. Y bueno, Villa San Carlos en uno de los partidos, por ejemplo, iba perdiendo 7-0, 9-0 en un primer tiempo contra Independiente. Eso no se vio en este torneo. Algún partido quizás... Defensores Racing 11-0, sí, pero pero- fueron excepciones y con un plantel que no estaba en las mejores condiciones. Pero después se mantuvo bastante parejo, por lo menos en cuanto a la diferencia de gol. Por ejemplo, Defensores contra Boca terminó 1-0 a favor de Boca. El Porvenir le hizo un muy buen partido a River, que hubo errores arbitrales, si no, anda a saber qué podía haber pasado. Y bueno, y ahora pasamos a la siguiente placa. En el caso del torneo anterior, con el Español y San Carlos y Comunicaciones, no solían competir siquiera contra las potencias. Sí. Datos. Acá
ven con lapicera y papel. Y si no pasamos a la siguiente Pueden placa, preguntar también en el chat, me dejar mato. ahí en twitch.tv/futfungol. No hay más placa. Era eso bueno. lo que, Perfecto. la conclusión que queríamos llegar. Podemos decir que es un torneo que se niveló para arriba. Sí, por ejemplo, en el caso de Lanús, que terminó último, ganó 2 partidos. Y el anteúltimo, que fue Defensor del Belgrano, también ganó 2 partidos. Y el otro que le sigue es el Porvenir con 4 partidos. Del torneo anterior, el último, que fue Español, ganó, y Villa San Carlos, un solo partido habían ganado cada uno y no más. En este, todos los equipos ganaron al menos 2 partidos. Y de hecho hubo menos partidos en juego también. Claro. Recordamos que es un torneo con 4 descensos que se va a dar recién a fin de año. En el medio tenemos un mini torneito separado en 2 grupos, que eso va a ser postmundial, pre-panamericanos. Bien, bueno, Estamos buena data bien. del torneo. Buena data del Sí. torneo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Hacemos un pequeño cortecito. Ustedes recuerden que pueden dejarnos en el chat mensajes, también en la cajita de preguntas que pusimos de Pauli Gramalia. ¿Quién Bueno. va a estar conectada en un ratito nomás? La jugadora Red Bull Bragantino, allí desde Brasil en conexión acá con Camino al Mundial. Así que quédate que ya venimos.